ciudad, eres rey de este pueblo, tuya es esta nación, Señor, luz en la oscuridad. Esta mañana vamos a hablar de la primera responsabilidad que tenemos delante de Dios, y es que somos responsables de obedecer. Nuestro mensaje de esta mañana es responsables de obedecer. El objetivo es que todos los participantes en la campaña, todos ustedes, como discípulos del Señor, decidan obedecer la palabra de Dios, llevando su gloria a sus diferentes lugares de convivencia y celebrar la obra de Dios en la tierra. El texto que estamos utilizando es segundo libro de Reyes, capítulo 22 y 23. Pero particularmente estamos en el capítulo 23, versículos 1 al 3. Quiero leer esa porción de la Biblia y luego vamos a introducirnos ya en el mensaje. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 1 al 3. Vamos a hablar de Josías. Los días domingos estoy dando mensajes que tienen que ver con algún texto bíblico que va enfocado en el tema de la semana, pero es diferente de lo que se está viendo en los grupos de pacto. Los grupos de pacto es un pequeño resumen y una interacción ahí que debe enriquecer y tomar decisiones cada hermano para poder llevar adelante su vida de responsabilidad delante de Dios. Entonces ahora vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 1 al 3. ¿Quieren ponerse de pie por un momento, hermanos, y leemos la palabra de Dios y después oramos? Dice la palabra del Señor: entonces el rey mandó convocar ante él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Después, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que seguirían a Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Padre Celestial, bendícenos, ilumínanos, que la mente sea iluminada, que el corazón sea motivado, Señor, y que nuestra conducta sea transformada con tu palabra, Señor. Por favor, Padre, que nuestra mente pueda pasar por el proceso de arrepentimiento para que sean cambiados nuestros pensamientos, renovados para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, estaba aquí Sobeida Suárez, yo no sé el apellido de ella, es hermana de la Cruzada Estudiantil para Cristo, pero no la veo, ¿no? Salieron quizás. Quería saludarla públicamente, una hermana de años, ¿verdad?, de compañera de la cruzada, pero creo que ya salió. Muy bien, hermanos, vamos al texto bíblico. Estamos hablando de una porción de la historia de los reyes. Hoy mismo en nuestro país estamos viviendo un momento histórico. Estamos celebrando el 200 años del primer grito de independencia. 200 años. Y están ocurriendo cosas, han ocurrido en 200 años muchas cosas en nuestro país. La historia es importante, porque la historia de alguna manera nos marca, nos dirige, nos orienta sobre qué deberíamos hacer y qué no deberíamos hacer. Esta misma semana tuve la oportunidad, la semana pasada estuve en un lugar donde se dio un reconocimiento, la medalla bicentenaria a instituciones que tenían más de 100 años y que han contribuido a la formación de lo que es la nación de El Salvador ahora. Estuve ahí observando y invitado por una organización, por la Alianza Evangélica de El Salvador,
quienes recibieron en el nombre de toda la iglesia evangélica una medalla también de bicentenario porque tiene más de 100 años y se reconoce que ha contribuido a la formación de la nación. La verdad me sentí un poco sorprendido. Yo nunca había estado en una actividad como esta. Yo no la recibí, sino que el presidente de la Alianza en este momento, el hermano Jorge Cervantes. Me sentí un poco confundido porque había una mezcla de instituciones a las cuales se le reconoció. Y está bien, varias de ellas. Sin embargo, me sorprendió algunas de ellas. Por ejemplo, solo voy a mencionar a una. Me sorprendió que se le dio también una medalla del bicentenaria, se llamaba la medalla, a los masones del país, por su contribución. Y pasó un gran maestro, 9º grado masón, ¿verdad?, a recibir la medalla. Me sorprendió. Y digo, a mí me sorprendió. Quizás para algunos sea tan normal eso, ¿no? Y quizás para ellos, para muchos de ellos era tan normal que la persona que pasó también fue sorprendente, la persona que pasó. Digo, todo eso ha contribuido a una nación donde tenemos ahora, como bien decía un hermano, tenemos un cóctel tremendo aquí. Un cóctel de cosas que ya no sabemos ni para dónde, ni qué rumbo tomar. Esa es nuestra historia. Pero lo que vamos a leer ahora y lo que estamos leyendo en este momento, lo que estamos leyendo que hizo Josías, es historia. Esto es historia también. Esto no es una novela, no es una cuestión como de los superhéroes que aparecen ahí en los paquines, ¿no? Y que han hecho películas ahora, como que viene el fantasma y viene también los hombres fantásticos y todo eso. No, esto es historia. Y esa historia, cuando el que escribe los libros a los reyes, que en el canon hebreo es un solo libro, los 2 libros de Reyes, no se sabe quién es, pero cuando él escribe también interpreta la historia, porque toda historia escrita es una interpretación de aquel que la escribió. Y entonces él interpreta la historia también, la interpreta de manera que no la interpretarían las personas en este tiempo. Él interpreta que los valores de la historia son diferentes a los que ahora se dan en general, cuando se valoran en este caso, a personajes que gobernaron, los reyes. El libro se llama Reinados, así se llama el libro en el canon hebreo, Reinados o Reinos. Habla de todos los que desde Salomón, ¿verdad? Y claro, David también está, pero David, la historia de él está en otro libro, en Samuel. Y habla desde Salomón y el esplendor del reinado de Israel, la división de Israel en 2 partes y luego la caída de Israel. Es como que viniéramos, si pudiéramos hacer un diagrama, ¿verdad? Es venir de arriba de lo máximo que tuvieron y de repente venir en picada hasta llegar Judá. Termina Judá esclavizada, los reyes siendo llevados esclavos a Babilonia en una caída. Y en medio de esa caída, algunos reyes que hicieron algo bueno y que lograron, ¿verdad?, de alguna manera mantener el nivel espiritual de aquella nación. De uno de esos reyes vamos a hablar, de Josías, de alguien que hizo lo bueno. Pero el juicio que el escritor de los reyes de esta historia hace es en base a una sola cosa: si hicieron lo bueno o lo malo delante del Señor. Eso es todo. De acuerdo a lo que leí investigando, uno de los reyes más famosos que se ha encontrado en la arqueología de reyes de Judá es Omri, un rey muy famoso. No en la Biblia, porque en la Biblia aquí viene el asunto. En la Biblia se le dan unos cuantos versículos, pero en la arqueología y en la investigación que se hace extra bíblica, se pone como un rey grande, fuerte, poderoso. Pero la Biblia le da unos cuantos versículos. Dice de él que él fue el que compró un monte de un hombre que se llamaba Semer y le puso a ese monte Samaria. Y luego dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y termina, de ahí dice que murió y ya. La historia es escueta, corta, rápida, porque hizo lo malo ante Jehová. Eso es lo que realmente juzga el escritor.
Algunos de esos reyes que hicieron lo bueno se les dedica hasta 2 capítulos, como por ejemplo el que estamos leyendo ahora, Josías, que comenzó a reinar a los 8 años. Y miren lo que dice el versículo 25 del capítulo 23 acerca de él. Dice así acerca de Josías: no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Así que para el escritor que Dios inspiró para escribir el libro de los reyes, Josías fue un rey de lo más importante. Al punto, hermanos, de que dice de que él amó a Dios de todo corazón, como hemos repetido esta mañana el versículo. Jesús otra vez lo dijo en el Nuevo Testamento. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que se declara de Josías esto. Y estamos ante un momento, hermanos, llamémosle así. La historia, según el libro de los Reyes, entonces, es diferente. El marco histórico que presentamos aquí es del reinado de Salomón, en el 970 más o menos antes de Cristo. Luego la monarquía que se divide en 930, porque solamente el reinado de Salomón aguanta unida y ahí se rompe la monarquía. Y se hacen 2 grandes reinos, el del norte que se llama Samaria, 10 tribus, y el del sur que se llama Judá, que está la tribu de Judá y de Benjamín. Y se hacen 2 grandes reinos de aquel reino esplendoroso y comienzan a caer, van en picada, hasta que llega el momento de Judá, que se queda sola porque Samaria es llevada cautiva hacia Siria. Y Judá queda sola en el 722 hasta el 587, cuando ya se termina. Y Judá también es llevado cautivo. Estoy hablando de historia. Y es interesante que entonces el escritor de estos libros de reyes, lo que él hace es darle una interpretación diferente a lo que cualquiera podría dar. Sobre todo, hay un aspecto importante que él aborda y que pasa por toda la Biblia, por supuesto, pero él aborda también. Es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ese tema es importantísimo y aquí nos introduce nuestra campaña de estas semanas. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios es soberano y Dios le pide cuentas al hombre. La soberanía de Dios no nos lleva a la inactividad o a la irresponsabilidad, sino que la soberanía de Dios nos despierta a que yo debo hacer lo que Dios dice que debo hacer. Si Él es soberano, entonces yo debo despertar, mi espíritu debe despertar. Yo no puedo ser una persona irresponsable. Y debo de saber qué tiene Él que decirme. Entonces, desde esa perspectiva nos damos cuenta que en el libro de Reyes, en los 2 libros de Reyes, se nos habla de cómo la monarquía termina arruinándose completamente. Fracasan los monarcas, fracasan los reyes, así como habían fracasado los jueces. El libro de Jueces termina en una gran frustración diciendo: y cada quien hacía lo que bien le parecía en el tiempo de los jueces. Fracasó también la conquista con Josué, porque dice que la generación que le sobrevivió a Josué murió y después todos desobedecieron al Señor. Y luego vamos a Reyes y dice: también con los reyes todo termina arruinado, termina el esclavizado los reyes. Entonces, ¿qué? ¿Es un libro de desesperanza o de esperanza? Es de esperanza, porque dice que Dios es soberano a pesar de la iniquidad de los seres humanos. Y nos habla que Dios puede tener misericordia y que decide tener misericordia. Que cuando Él quiere, tiene misericordia. Y Él hace la obra conforme a su gran misericordia. A todos los hijos de Israel se les enseñaba, y estos días también es necesario enseñarle a todo ser humano, a los discípulos de Cristo, que si Dios hace algo,
No es por lo que nosotros hacemos obligado porque nosotros hemos hecho algo. Si Dios hace algo bueno con nosotros es por su misericordia. Tenemos que recordar vez tras vez y repetir el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. Tenemos que decir a nuestros hijos, es que porque para siempre es su misericordia. Tenemos que decirnos unos a otros que para siempre es su misericordia. Y el libro de los Reyes lo dice claramente. Porque Acab, siendo un rey malo, Dios tiene misericordia y bendice a la tierra. Les envía lluvia después de un gran castigo sin lluvia. Y les da prosperidad y los bendice. Las viñas fructifican y todo. Pero Josías, que se comporta rectamente, y como ya leímos, nadie se convirtió a Dios como él, ningún rey. Y le dice Dios, pero voy a castigar al pueblo. No voy a detener mi castigo, lo voy a castigar siempre. Es decir, nos enseña que Dios no es un Dios manipulable con nuestras propias acciones. Dios todo lo hace por su gracia y por su misericordia. Por lo tanto, a Él sea la gloria para siempre. Así que eso hace Reyes. Nos dice que la historia no es ciega, que la historia no la marcan nada más los hombres, sino que la historia está marcada por la misericordia y la gracia de Dios. Dios es libre para tener misericordia, pero Dios también es libre para castigar cuando Él decide castigar. De eso hablan los Reyes. Y ahí nos introducimos en nuestro tema para esta mañana con respecto a Josías. ¿Cómo puede la palabra de Dios cambiar la historia de nuestra nación? Porque los reyes dicen que todo depende de cómo respondían a la palabra de Dios. Cómo los reyes y el pueblo respondían a la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo puede la palabra de Dios cambiar la historia de nuestra propia nación hoy en día? Vamos a ver ahora. En primer lugar, conociendo la importancia de la palabra de Dios. Capítulo 22. Capítulo 22. Miren lo que dice el versículo 3. En el año 18 del rey Josías. O sea que Josías tenía 18 años cuando mandó a reparar el templo. Y el versículo 8 dice, entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Qué había hallado, hermano? Muy bien, el libro de la ley. Pon atención a cómo lo define. He hallado el libro de la ley. Quiere decir que hay que desempolvar la verdad de Dios. Hay que volver a desempolvar la verdad de Dios. Hay que desempolvar el libro de la ley. Yo no estoy hablando ahora del libro psicológico de la palabra de Dios, de la Biblia, que le ayuda a usted y nos ayuda a los seres humanos a sentirnos bien. Y cuando leo la Biblia me siento bien. Claro que me siento bien, pero la Biblia no es un manual de psicología. La Biblia no es un manual de orientación familiar, aunque dice lo que tiene que hacer la familia. La Biblia no solamente es un manual, un libro para tenerlo ahí como un artículo que se den cuenta que sí es importante y para mencionarlo de una manera de ilustración para que la gente se den cuenta que sí conozco algo de la Biblia. La Biblia es la ley de Dios para las naciones. La Biblia es la ley de Dios para los pueblos. Cuando entendemos esto y nos damos cuenta de que la Biblia no es un libro sencillamente para tenerlo escondido, empolvado y sacarlo cuando me sienta mal para sentirme mejor, cuando me dé cuenta que la Biblia es la ley de Dios para mi vida, entonces las cosas van a comenzar a cambiar. Hoy en día en nuestro país se le da a la Biblia un valor más o menos, ¿no? Ahora hay bastantes Biblias, todo tipo de Biblias. Ayer me decía un hermano, miren la Biblia que me regalaron, una Biblia muy bonita. Y entonces yo no le quise decir, no me quise jactar, pero le iba a decir, mira, a mí también me regalaron una y le iba a enseñar esta, ¿no? Gracias, hermano Eduardo Sierra. Le iba a enseñar esta. Hermano me dijo, mire, me regalaron una Biblia. Y yo le decía, a mí también. Pero como soy humilde, no la saqué. Ah. Hay todas formas de Biblia. Pero la Biblia no es un paquín para contarle a los niños de los superhéroes.
que son parecidos a Superman, Batman. Ahora viene David. No, la Biblia no es eso. La Biblia es la ley de Jehová. La ley de Jehová para los pueblos. Saben, hermanos, este es un punto importante. Esto, la reforma le dio vuelta a todo el pensamiento que había en aquel entonces, y ahora es necesario también. Saben que en el tiempo de la reforma, antes de que llegara el tiempo de la reforma, decían el rey es la ley. El rey decidía lo que era ley. Y cuando llegó la reforma dijeron no, la ley es el rey. Le dieron vuelta. El mismo rey debe estar bajo la ley. Y comenzaron a hacer una concepción diferente. Porque la Biblia y nuestras leyes deberían reflejar lo que dice la Biblia. Tendríamos que trabajar en disciplinar esta nación para que nuestra constitución esté bajo los mandamientos de la palabra de Dios. Si nosotros realmente somos discípulos de Cristo y queremos discipular esta nación, deberíamos de pensar de esa manera. Pero claro, la Biblia la han metido y escondido y empolvado en los templos y que ahí está encerrada, no hay problema. Pero ahora hay un rey que dice que lo comienza a reparar en Josías y encuentra el libro. Usted me dice, bueno, porque eso eran los judíos. Hermano, pero sí es que muchísimos reyes ni le habían puesto atención a ese libro, ni lo leían. Estaba empolvado, allá olvidado. Y entonces, aquí viene y dice la palabra que lo encontraron. Pero miren, cuando uno encuentra la verdad realmente conmueve. Dice el versículo 11, capítulo 22, cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Hermano, cuando él oyó eso que estaba ahí escrito, se dio cuenta de lo que era. Dice que se quebrantó delante de Dios y mandó a consultar a la profeta Hulda qué tenía Dios para él. Y miren lo que dice el versículo 18. Pero al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, le diréis, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, porque este es el libro, y tu corazón se enterneció y te has humillado delante de Jehová al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán asolados y malditos, y por haberte rasgado los vestidos y haber llorado en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, haré que te reúnas con tus padres, serás llevado a tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán ninguno de los males que yo traigo sobre este lugar. Se enterneció y lloró con la Biblia, porque se dio cuenta que estaba delante de la verdad. Estaba delante del Dios Todopoderoso en la presencia de Él. Leyó la Biblia en su presencia. No la leyó como la historieta de esta semana. La leyó en la presencia de Dios y se dio cuenta que Dios le estaba hablando. Cuando llegamos a ese punto, nuestra vida debe ser conmovida con la verdad. Porque si esto no nos conmueve, hermano, si tomamos este libro a la ligera, si este libro solamente es un libro más, si este libro solamente es una sugerencia divina, principios divinos que puedo quebrantar cuando yo quiera, si no me doy cuenta que la razón de mi desgracia es que no estoy cumpliendo el libro y me quebranto delante de Dios, nunca nos volveremos a Dios. Pero aquí está un rey que históricamente dice, se quebranta, se humilla, se enternece, llora, se humilla, dice, Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Nos hemos olvidado de ti. Se enternece. La verdad conmueve. Diga conmigo, la verdad conmueve. ¿Ha conocido usted la verdad? ¿O cómo ve usted el libro de la ley del Señor? ¿Cómo lo ve hoy en día? ¿Cómo le han acomodado a verlo hoy en día? ¿Cómo le han enseñado a que lo vea hoy en día? Un libro más. Y cada vez ese río viene con más fuerzas. El Señor tenga misericordia y levante un pueblo que valore la palabra de Dios. Un pueblo que valore la Biblia. Porque viene con fuerza el río diciendo, no, si es igual que cualquier otro libro. Ya está aquí ese río, pero viene con más fuerza. Y ojalá que haya un pueblo que pueda decir, no, este libro es la palabra de Dios. Y Dios habla
a través de este libro. ¿Cuántos pueden decir amén ahora, esta mañana? Gloria al Señor por eso. Así que, ¿cómo podemos nosotros cambiar la historia de nuestra nación? Conociendo la importancia de la palabra de Dios. Este pueblo no la conoce. No la conoce. Este libro es atacado ignorantemente muchas veces. Atacado en muchos lugares, en los sistemas educativos nuestros. A veces, haciéndole el bien, dice, vaya, pues está bien. Pero no es parte de nosotros como seres humanos. Se nos ha enseñado que eso es aparte, que solamente es cuestión de religión. Es decir, enciérrenlo en los templos. En otras palabras, la idea es, encierren a Dios en los templos. Ya hablamos del templismo la semana pasada, que es un pensamiento occidental de la democracia griega. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo se inicia una nación nueva? ¿Dónde es el génesis, el inicio de una nación nueva? Bueno, cuando hablamos de nación nueva no estamos hablando de irnos para otro lugar y que va a cambiar todo esto y vamos a vivir ya. No, estamos hablando de este mismo lugar, solamente que un lugar renovado por el Señor. Estamos hablando de una nación nueva. ¿Dónde se inicia? Se inicia comprometiéndose a obedecer la palabra de Dios. Ahí se inicia, en un compromiso a obedecer la palabra de Dios. Capítulo 23, versículo 1 al 3, ahí lo hemos leído. Dice que el rey no solamente se conmovió, sino que decidió comprometerse. Dice que llevó a todos los hombres, a los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, y les leyó la palabra de Dios. El versículo 2, allí leyó en voz alta, estoy leyendo el versículo 2 del capítulo 23, allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto. ¿Cómo le llama aquí, hermanos? ¿Libro de qué? Del pacto. El libro de la ley ahora le llama el libro del pacto. Lleva a todo mundo. Y aquí está lo que yo les decía. Es lo que le enseña la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia, está sobre todos los hombres. Y el rey dice, este libro está sobre todos nosotros. Tenemos que obedecerlo todos nosotros. Se incluye él. Se incluye él. Se incluye él. La Biblia está sobre todos los seres humanos. Y quiero decirles, hermano, que ese es un problema serio en este país. Los que tienen cierto nivel de influencia están sobre las leyes. El punto es que todos tenemos que estar bajo la ley. Todos deberíamos estar bajo la ley. Aún el que hace la ley debe estar bajo la ley. Pero no es así aquí. Se nos ha enseñado diferente. Entonces alguien que conoce la ley puede hasta romper la ley, sabe cómo quebrantarla. Esa no es la forma que Dios dice. Y eso es avivamiento. Despertar espiritual es poner la Biblia sobre todo ser humano. Poner la ley de Dios sobre todo ser humano. Es el libro del pacto. En este libro Dios nos dice cuál es su pacto. Y nos llama a nosotros a pactarnos. Aquí se nos revela qué es el pacto. Si tú haces el bien y obedeces, tendrás bendición. Si desobedeces, tendrás maldición. Si eres obediente, Dios te bendice. Si eres desobediente, te va a ir mal. Te va a ir mal. Tu descendencia tendrá las consecuencias. Así que decide ahora, dice Dios, a quién vas a obedecer. Y quiero decirles que es interesante que este libro de Deuteronomio, capítulo 28, cuando Dios hace la invitación, yo deseo, dice Dios, que sigas el bien, que obedezcas para que tengas vida. Pero tú decides qué vas a hacer. Escoge qué vas a hacer ahora. Es Dios el que nos pone a escoger. O decidimos obedecerle o decidimos desobedecerle. Es Dios el que lo hace. Esta mañana, ante el libro del pacto, no hay tal cosa como, bueno, está bien, como aquellos griegos, está bien. Ahí lo dejo para mañana, otro día. No, ante la Biblia es un libro de pacto. Dios está hablando y ofreciendo su pacto de bendición a la humanidad. La gente decide o le obedece o le desobedece. Y si le obedece,
bendición viene para ellos y para su descendencia. Si le desobedece, puede ser que le dure un ratito las cosas buenas, pero vendrá maldición para su descendencia. Este es el libro de la ley. Este es el libro del pacto. Usted me dice, hermano, yo pensé que eso de la ley solamente era para el Antiguo Testamento. Es aquí donde está el asunto. Es Dios el que por gracia ofrece el pacto. Dios no tendría por qué ofrecer nada, hermano, pero Él ofrece su pacto por gracia. Digan conmigo, por gracia. ¿Y cuánto estamos agradecidos con Dios que nos ha ofrecido su pacto? Es por gracia que lo hace. Hijo, si tú me obedeces, te voy a bendecir, hijo. Te voy a hacer que camines conmigo, pero sé obediente a mí. Y también le dice, si no eres obediente, te voy a disciplinar y te voy a castigar. Dios lo hace por gracia, por misericordia. Y en este caso estamos viendo, hermanos, que es tan importante que nosotros nos comprometamos a obedecer la palabra. Esa palabra tenemos que obedecerla, hermanos, todos, pueblo y líderes, todo bajo la palabra de Dios. Aquí a todos los puso, reyes, profetas, el rey, profetas, sacerdotes, todo bajo la palabra. Todo bajo la palabra. Ahí leyó en voz alta. Y entonces dice ahí, que el versículo 3, después puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que seguirían a Jehová, guardarían sus mandamientos con todo el corazón. Y aquí viene, hermanos, el punto que estoy diciendo, necesitamos hacer un pacto, renovar ese pacto, de que vamos a obedecer la palabra de Dios, que la vamos a leer, que la vamos a estudiar, que la vamos a memorizar, que la vamos a meditar, pero que la vamos a obedecer también. Hay que hacer pactos. Dios espera que nosotros hagamos pactos. No, cuando digo pacto no estoy diciéndome como he oído ahora predicadores que decían, el hombre no puede hacer pacto con Dios. Sí puede hacer pacto con Dios, pero en la manera bíblica. Pacto con Dios no solamente dar una ofrenda, haga pacto, mande la ofrenda y Dios le va a hacer todo. No, pacto con Dios es voy a obedecer a Dios con toda mi vida. Ese es pacto con Dios. Y aquí lo hizo Josías. Hizo un pacto con Dios y con todo el pueblo. Dice que todo el pueblo confirmó el pacto. Lo cual quiere decir que este libro sagrado, la palabra de Dios, si no despierta a una nación para hacer pacto con Dios, no se ha leído bien. No se ha escuchado bien. Si usted piensa que este libro se puede manipular como quiera y no hace pacto con Dios, entonces no ha escuchado bien el libro. Por lo tanto, ¿cómo rompemos el molde histórico de la rebelión contra Dios? ¿Cómo rompemos ese molde histórico? En tercer lugar, les quiero decir, compartiendo la palabra de Dios en toda actividad cotidiana. Capítulo 23, versículos 4 en adelante. Entonces el rey mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes, y comenzó a movilizar por toda la palabra, la llevó afuera. En primer lugar, derribó todo lo que era los ídolos. En el versículo 13, el capítulo 23 dice, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales, escuche, Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Desde Salomón él había comenzado con idolatría. Y levantó ídolos, y habían ídolos por todos lados. Y este rey Josías fue y los derribó. Lo cual quiere decir, escúcheme hermano, que tenemos que derribar los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Que si va a haber avivamiento en nuestras vidas, tenemos que derribar los ídolos que hay en nuestras casas. Ahí están escondidos los ídolos. Ahí están metidos los ídolos. Tenemos que derribarlos en el nombre del Señor. Si algo va a ser Dios en esta nación, todo debe comenzar diciendo, Señor, por favor, quita los ídolos de mi corazón. Lo que yo pienso que es lo que me da felicidad, alegría, mi esperanza. Ahí está. Tenemos que derribar los ídolos. ¿Saben qué es un ídolo? Alguien que nos da esperanza para el futuro. Alguien que nos da esperanza para la vida. Alguien que nos da seguridad para lo que viene. Ese es un ídolo. Porque yo les puedo asegurar que el Dios verdadero es el Dios de la esperanza. Lo hemos visto. Pero cuando alguien pone a algo o a alguien en medio de ese Dios y Él
como esperanza, ese es un ídolo. Nuestros ídolos deben de ser derribados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Derribados. Hay que hacer una campaña que nuestros ídolos sean derribados. Aquí en este país hay muchos ídolos, cantidad de ídolos. Están metidos en el corazón, están escondidos en las casas. Como dice Dios de Israel, cuando venía en el desierto, dice que en las tiendas tenían sus ídolos escondidos. Nunca dejaron de adorar los ídolos. Los tuvieron escondidos todo el tiempo, pero Dios sí lo sabía, Dios sí lo veía. Los ídolos tienen que ser derribados. ¿Qué hacemos nosotros? Llevar, hermanos, la palabra de Dios a toda actividad cotidiana. Esto no quiere decir que nosotros vamos a estar hablando siempre la palabra, trabajando. No, quiere decir que hagamos nuestro trabajo en el nombre del Señor, conforme a la palabra que Dios nos ha dado. Que hagamos nuestro trabajo bien hecho. El trabajo es una bendición de parte del Señor. El trabajo es la forma como alguien debe prosperar y desarrollarse y ser productivo. El trabajo honesto, el trabajo correcto. Así es como Dios lo ha diseñado. Que trabajemos, dice el apóstol Pablo, para que trabajando con sus manos tengan que compartir con el que padece necesidad. Es decir, Dios quiere que seamos bendecidos y prosperados con el trabajo correcto y honesto. Debemos de trabajar para la gloria de Dios. Dios quiere que también nosotros podamos tener familias para su gloria. Que disfrutemos de relaciones sexuales en el matrimonio. Dios así lo ha diseñado. Y tenemos que de esa manera hacerlo. Fuera del matrimonio, toda relación sexual es absolutamente pecado. Pecado. Por lo tanto, tenemos que decir, dentro del matrimonio, ahí es donde Dios me ha puesto para disfrutar también del sexo y para disfrutar de una relación que no solamente es un acto sexual, sino que es más que eso, es una relación completamente sexuada. Dos seres humanos que nos podemos ver, que podemos disfrutar de vernos el uno al otro. Nos vemos a los ojos y disfrutamos. Decimos que me encanta verte, los ojos. Cuando yo le veo los ojos a mi esposa, mi corazón palpita. Ahorita no está aquí, pero cuando yo la veo y me le quedo viendo, digo, wow, y me pongo los lentes para verla mejor. De verdad se los digo. Wow. Disfruto viendo a mi esposa, la disfruto. Lucho porque mis ojos no se vayan para ningún otro lugar. Le digo siempre a mis ojos, no, tienes que ir detrás de la única mujer. Tienes que ir detrás de esa mujer que yo hice un pacto delante de Dios. Así es. Y llevo el pacto a la vida familiar, llevo el pacto a la vida laboral, llevo el pacto, así tiene que ser con todos, hermanos. Yo quiero decirle, yo sencillamente no es que sea el gran santo, sencillamente estoy luchando y batallando, porque esto es batalla verdadera. La batalla no está en andar haciendo grandes alardes de batalla espiritual y olvidando las cosas básicas. Tenemos que hacer la batalla espiritual que Dios nos ha mandado a hacer, destruyendo los ídolos, pero también identificando el mal dentro de las instituciones donde está enraizada. En el versículo 7 dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. ¿A dónde estaban los lugares de prostitución, hermano? Instituciones que fueron creadas para bien terminan con mal. Y hermanos, esto se llama acción profética. Definir dónde está el mal. Y esta campaña que estamos haciendo tiene que definir dónde está el mal. El día de ayer tuvimos una reunión con abogados de la iglesia para hablar acerca de esto. Cómo en las leyes está el mal en nuestro país. Cómo las leyes están destruyendo nuestra nación. Cómo este sistema que tenemos de ley está destruyendo. Y de verdad, lea su libro, se va a dar cuenta de lo que estamos proponiendo. Yo creo que Dios quiere hacer un cambio y darnos una nación nueva. Pero necesitamos identificar dónde que está el mal. Y utilizar las armas poderosas que son en Dios. La oración y la palabra. Permítame, hermano. La palabra que llegue a todo lugar. Que la palabra no sea el libro religioso de esos cristianos fanáticos que están oyendo ahí, que la palabra gobierne nuestra nación también. Necesitamos ese despertar espiritual. Usted me dice, hermano, usted está soñando, si aquí todo es corrompido. Así le han hecho pensar a usted, así está moldeado a pensar. Hay que romper con eso, hay que romper con eso.
¿Cómo entonces rompemos con el molde histórico de la rebelión contra Dios? ¿Cómo rompemos con ese molde histórico? Compartiendo, dije, la palabra de Dios en toda actividad cotidiana, no solamente encerrándola. ¿Y cómo podemos? Este hombre, hermanos, Josías hizo tanto, no puedo, usted puede leer después de otros capítulos, hizo tanto, derribó, hizo tantas cosas este hombre, se volvió a Dios de todo corazón, pero cómo se mantuvo enfocado para que no lo vieran como un rey nada más, que hizo buenas acciones políticas, una gran acción militar. ¿Cómo hizo él para mantenerse enfocado? ¿Y cómo podemos nosotros mantenernos enfocados? Para que no digan, lo que quieren es cuestión nada más política. ¿Cómo hacemos? Cuarto, celebrando la palabra de Dios. Josías lo que hizo fue celebrar la palabra de Dios. Hemos dicho en primer lugar que hay que conocer la palabra de Dios. Hemos dicho en segundo lugar que debemos de comprometernos en obedecer la palabra de Dios. Hemos dicho en tercer lugar que debemos nosotros de compartir la palabra de Dios en toda actividad cotidiana. Y en cuarto lugar tenemos que celebrar la palabra de Dios. Así construimos una nación nueva. Celebrando la palabra de Dios, versículo 21, capítulo 23. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo, celebrar la Pascua a Jehová. Escuche esto, a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Versículo 22. No había sido celebrada tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Estaba estudiando esto y no es que no había sido celebrada, sino que no había sido celebrada de tal manera como él la celebró. La hizo una fiesta nacional, puso en medio la celebración de la palabra, conforme a lo que está escrito, así celebramos a Dios. Puso en lugar alto y celebró la palabra de Dios. Les quiero invitar a que disfruten el día de reposo, a que le digamos, Señor, el día domingo para mí es un día de disfrute, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es un día de disfrute. Yo voy a disfrutar el día domingo, voy a disfrutar la palabra, voy a disfrutar la compañía de mis hermanos. Para mí esta comunión es un regalo del cielo. Para mí esta comunión, ver a los hermanos, es un regalo de parte del Señor. Yo lo voy a ver así. Señor, ese momento que medito en la palabra, yo lo voy a disfrutar al máximo. Señor, ese día domingo para mí es importante porque llevo mis diezmos y los doy. Porque ese día yo sé que tú me bendijiste. Tuve una semana, aunque pasé por dificultades, aquí está. Te reconozco como el Señor de todas las cosas. Te doy mis diezmos, mis ofrendas. Me uno al pueblo de Dios para cantarte, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor de los cielos y la tierra. Y celebro la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando alguien deja esto y comienza a querer cambiar el país de otra manera, se le olvida, ya no le da la gloria a Dios. Si alguien quiere cambiar un país, hacer cosas en un país y se le olvida celebrar con el pueblo, se desenfoca y termina completamente haciendo todo para su gloria, por la gloria de otra institución y no para la gloria de Dios. Pero nosotros celebramos la Pascua. Cristo murió por nosotros. Él derramó su sangre por su pecado y por mi pecado. La Pascua significa ver al Cordero. Vean al Cordero. En el Cordero está la respuesta. En Él está la vida. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la respuesta. Y por eso Él viene y celebra. Yo creo que si dejamos de celebrar nuestra fe, entonces vamos a comenzar a hacer que caiga nuestro testimonio. Por eso, no solamente tenemos que disfrutar del día de reposo donde meditamos en la fe, sino que también tenemos que recordar que las buenas obras son la evidencia de la conversión a Cristo. Las buenas obras son la evidencia de la conversión a Cristo. Las buenas obras son la evidencia de la conversión a Cristo. El día domingo venimos a este lugar a reflexionar, a meditar en la palabra, en la fe. ¿Qué significa tener fe en Cristo? ¿Qué significa tener fe en el resucitado? ¿Qué significa tener fe en el crucificado? Usted viene aquí, medita en eso, piensa en eso, le canta y luego medita en la palabra y usted dice, ¿qué significa? Aquí reflexiona, aquí medita. Cuando usted se va después de esa puerta, usted sale para allá, usted va a vivir la fe. Usted aquí la medita, usted sale a vivir la fe.
sale de ahí para adelante a vivir la fe en su casa, en su diversión, en todo lugar, usted va a ir a vivir la fe. Me estoy explicando lo que digo esta mañana. Usted sale a vivir la fe. Si Dios permite, la otra semana tendremos ahí un rótulo al final, cuando usted salga, de Romanos, que dice viviendo la fe. Usted tiene que aprender que cuando salimos de este lugar comenzamos a vivir la fe. Nuestra fe no se vive solamente aquí. Usted aquí puede sentir que estuvo en la gloria de Dios. Estuvo en la gloria de Dios. Cuando sale usted dice, aquí se acabó todo. Entonces usted no tiene la fe verdadera de la palabra. Porque la fe aquí se medita y allá se practica. Amén. Yo le invito a que esta semana nosotros de esa manera actuemos. Que podamos vivir para la gloria del Señor. Nuestra nación será nueva. Y concluimos aquí. Si los hijos de Dios responsablemente nos pactamos para ser obedientes de todo corazón a la palabra de Dios. ¿Lo podemos leer todos juntos, hermano? Nuestra nación será nueva si los hijos de Dios responsablemente nos pactamos para ser obedientes de todo corazón a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Será nueva en esa medida. Si no hay hijos de Dios pactados en obedecer la palabra, si hay hijos de Dios que dicen, no, si es que no se puede. Ni el pastor. Es de más. Hay dejar. Ilusión. Y el hermano, el líder, nada. El supervisor, nada que ver. Si usted así se va de aquí, entonces no podemos esperar una nación nueva. Pero usted se va de aquí diciendo, yo soy responsable, yo debo vivir la palabra. Entonces hay esperanza de una nación nueva. En segundo lugar, nuestra nación será nueva. ¿Lo leemos todos juntos? Nuestra nación será nueva si trabajamos haciendo las buenas obras necesarias para vencer el mal personal e institucional. ¿Pueden decir amén a esto? No solamente el mal personal, sino también el institucional. Con armas de Dios, no con otra cosa. Haciendo lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer las buenas obras. Usted puede decir, hermano, con solo que viva bien yo. Josías no fue así. Josías fue un hombre que bendijo su generación entera. La bendijo porque se volvió a Dios de todo corazón. E identificó el mal en la institución. Y la siguiente es una declaración que quiero que la leamos todos juntos. Es tiempo de reformar como en el tiempo de Josías, como en el tiempo de los reformadores del siglo XVI. Es nuestro turno, hagámoslo para la gloria de Dios. ¿Pueden decir amén a esto? Oramos al Señor. Padre, te damos gracias porque nos está dando tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Para poder ver un despertar espiritual en esta nación. Gracias. Gracias por la tierra que aquí está, Señor. Tierra bendecida por ti. Somos tierra tuya, Señor. Porque realmente somos polvo. Pero hemos sido bendecidos por ti, Señor. Queremos que la semilla que está siendo plantada el día domingo, en la reunión de grupos, el día miércoles, dé fruto para tu gloria. Gracias por cada hermano y hermana que ha oído esta palabra. Te ruego, Señor, que la palabra se le revele a esta nación la importancia de la palabra. Que se comprometan con obedecerla. Que la compartan en todo lugar y que puedan celebrar la bendición de tener la palabra. Porque es un regalo tuyo tener la palabra. Gracias, Señor. Podrías no habernos dado este libro y andar nosotros en tinieblas y andar nosotros en la peor oscuridad. Pero decidiste darnos tu palabra para iluminarnos. A ti sea la gloria por eso, Señor. Gracias de todo corazón. Bendice nuestra tierra del Salvador. Danos una nación nueva, Señor. Que las nuevas generaciones se levanten para bendecir esta tierra. Que esta tierra se sujete a tu palabra. Que los que aquí habitamos nos sujetemos a tu palabra. Que venga un despertar espiritual, Señor. Para tu gloria lo pedimos. En el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén, Señor. Amén.